Bienvenidos, bienvenidas a estas entrevistas de la novena edición del FIDBA. Estamos con Manuel Gibert, el director de Rosa de Mayo, una película que forma parte del Panorama documental. Una hermosa película donde Manu habla de sus abuelos, su abuela y su abuelo. Así que bueno, es un gusto tenerte, Manu, en el FIDBA y tener tu primer película. Así es. Bueno, primero, muchas gracias, Sofi, por la oportunidad, a vos y a todo el equipo del FIDBA. Así que nada, muy agradecido de poder estar acá en este momento hablando de esta peli bueno, que quiero mucho. Sí, se nota que querés mucho, se nota que también conoces porque es tu familia, pero al mismo tiempo como habla de este descubrimiento de la enfermedad de tu abuelo, de este Alzheimer, estaría bueno quizás que cuentes de qué se trata y después ya nos sumergimos a conversar. Bueno, como vos dijiste, sí, principalmente trata sobre mis abuelos, sobre mi abuela y mi abuelo. Sobre una etapa de sus vidas, que es la vejez. Eh, y bueno, mi abuelo hace ya un tiempo largo que padece esta enfermedad que es el Alzheimer, y dentro de mi familia se planteó como una duda, una incógnita, que es si internarlo en un geriátrico o no. Eh, y bueno, la película eh, va como queriendo responder esa pregunta, que yo calculo que sucede en muchas otras familias también, y que, eh, bueno, ahí no quiero decir cuál es la respuesta final, pero bueno, ahí como que... Sí, y aparte hay como, me parece también, si yo tuviera que decir de qué se trata la película, me parece que la película se trata sobre tu abuela, ¿no? Sobre este amor que siente por este compañero y lo viva que está y cómo quiere seguir viviendo ese matrimonio y cuidarlo y bueno, y con todo lo que conlleva la vejez, que se nota más en él, no tanto en ella, también quizás por contraste. Eh, y me parece súper interesante cómo decidiste filmarlo, porque lo que suele suceder con las personas con Alzheimer es que quedan muy fuera de las situaciones, ¿no? No entienden, quedan fuera de las discusiones, están como, los siento acá, tenés que hacer esto, como un niño, como un infante. Pero al mismo tiempo, todo lo otro queda fuera de campo, digamos, queda en voz en off. Ujú. Entonces estamos mucho tiempo desde la subjetividad de tu abuelo, digamos, pero con una mirada curiosa, como quien observa a alguien que no sabe que está siendo observado, eh, y al mismo tiempo la cercanía de que sean tu familia le da una naturalidad a esas escenas que es increíble. Pero contanos cómo nació el proyecto, qué pasó en el medio, cuánto duró el rodaje. Bueno, se podría decir que surgió de una manera bastante espontánea. Fue en el 2018, si mal no recuerdo, porque mis abuelos viven en San Martín de los Andes, y en San Martín el problema es que no hay ningún geriátrico, los únicos geriátricos que hay son privados, salen muy caros. Entonces, de alguna forma, como queriendo anticiparse al futuro, hicieron un viaje a Córdoba para visitar algunos geriátricos. Y cuando llegaron, yo justo le había pedido a mi viejo que me compre un trípode, porque había visto una peli que me había gustado mucho el criterio de cámara que tenía, que es una de Nicolás Philibert, Ser y Tener, que tiene, bueno, unos movimientos de cámara muy lentos, muy suaves, me ha gustado mucho. Entonces, bueno, dije, me voy a comprar un trípode con cabezal hidráulico para tratar de imitar más o menos esas imágenes. Eh, y la cuestión fue que mis abuelos vinieron de viaje y junto con mis abuelos vino el trípode. Entonces no tuve mejor idea que probar el trípode en una reunión así familiar, un té cena, que de hecho son las imágenes de la segunda escena,
que es esa escena así media nocturna en la cual están ahí, que mi viejo cuenta chistes, la gente se ríe, y mientras yo filmaba también esas escenas, bueno, como que me sentí bastante identificado, podría llegar a ser con mi abuelo. Me interesaba mucho también toda esta cuestión de cómo todo el mundo formaba parte de una misma situación y él estaba en otro plano, ¿no? Como perdido por ahí, si se quiere. Eh, entonces, ese fue el primer puntapié. También lo que había sucedido era que hace mucho tiempo que no lo veíamos a mi abuelo, en ese tiempo que no lo veíamos, él tuvo una ACV, lo cual empeoró bastante su situación. Y cuando nos volvimos a encontrar fue muy chocante también verlo así a él. Entonces, después de filmar esas primeras imágenes, me acerqué a mi abuela, estuve hablando bastante con ella, y ahí también algo bastante interesante es que ella me contó la historia de una samba que había escrito cuando era chica, y ahí viene por ahí un poco esto que decías vos antes, ¿no? Del amor, un poco también a causa del desamor, si se quiere. Eh, Me interesó mucho esa historia, entonces, y también como una forma de poder acercarme más a ella y saber cómo estaba viviendo toda esta situación. Bueno, ahí yo le agradezco a la cámara, que fue la que fue como un puente, ¿no? Ahí entre nosotros dos. Y bueno, y ahí yo le pedí si la podía acompañar. Ellos se quedaron ahí una semana en Córdoba, estuvieron visitando bastantes geriátricos, hicimos como un scouting de geriátricos, y bueno, yo ahí me topé también con otra realidad muy fuerte, algo que yo nunca había vivido, ¿no? Yo nunca antes en mi vida había entrado a un geriátrico, y, y bueno, y ahí seguimos como pensando, ¿no? Esta historia, y medio como que también la fuimos encontrando en el camino, porque yo al principio no tenía muy en claro qué es lo que estaba filmando, y después, bueno, me di cuenta que mi abuela tenía muchas cosas para decir. Y al mismo tiempo tu abuelo no tanto, así que Ujú. son esas funciones que se van cumpliendo en la pareja, ¿no? Sí, Que está exactamente. filmado también, está bueno eso. Sí, yo pensaba cuando veía esas escenas del geriátrico, como muchas veces la cámara, para las personas que trabajan en el cine, es un elemento que vos lo mencionaste como un puente, pero es un elemento para conocer, para llegar a lugares que quizás no nos detendríamos de otra manera, ¿no? Como cuando sacamos una foto y prestamos atención a eso que estamos Sí, enfocando. Y eso es lo que más me interesa de tu película, de hecho, a dónde está la atención y cómo también sí, en el laburo con el sonido, que queda esto todo fuera de campo, es interesante lo que sucede, porque nos obliga a ver una cosa y escuchar otra. Y es yo creo que un intento muy hermoso de tratar de entender lo que le está pasando a tu abuelo, ¿no? Lo que está pasando ahí. Sobre todo después de que ha sido este patriarca que se ha hecho cargo de la familia, que ha tomado las decisiones. Debe ser muy cruel esa parte de la vejez. Y bueno, contanos un poquito más cómo fue el proceso de rodaje, qué decisiones fueron tomando. Siempre pregunto, vas a ver las entrevistas que pregunto siempre mucho por el montaje, que me parece lo más difícil y lo más subjetivo absolutamente en las películas documentales, ¿no? Porque uno va filmando muchas veces no tiene un guión previo y se va encontrando con cuestiones y va orientando la película. Entonces me parece súper interesante indagar en eso en los documentales. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, primero ahí quería remarcar también el gran laburo que hizo el Conra, que es el director de sonido, que se armó unos sets así muy copados en los cuales se pudieron registrar todos esos fueros de campo, porque por ahí también había situaciones en las cuales eran muy íntimas, como la escena del baño, eh, y bueno, ahí también hubo un gran trabajo sonoro para poder captar toda esa información que sucedía y que no se estaba viendo. Eh, y después fue también
como una especie de salto, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar también, porque las primeras imágenes las filmé yo, que fue allá en Córdoba, pero después cuando surgió esta idea de profundizar dentro de esta historia, ya con un equipo, con otra gente ajena a la familia, fue algo ahí también yo que me pregunté bueno, cómo hacer para que funcione todo esto, ¿no? Cómo conseguir esta intimidad. Pero bueno, la verdad que eran solo por ahí miedos o preguntas, porque una vez que llegamos allá, nos recibieron muy bien y bueno, ellos te lo van a poder decir casi como que los terminaron adoptando y terminaron siendo parte de la familia. Eh, y, y bueno, después también teníamos como una especie de guión o habíamos pensado en algunas escenas que podían llegar a ocurrir, pero siempre de una forma muy, muy libre. Habíamos pensado que podía haber una escena en el lago, después una escena también en la cual mi abuela pinta, ella es artista también, y bueno, teníamos en claro que queríamos que ella se hiciera un autorretrato, eh, pero después pienso que las escenas por ahí más ricas son eso, las que no se pensaron, ¿no? Y que sucedieron así de forma espontánea en momentos, bueno, nosotros estábamos ahí constantemente todo el día filmando y bueno, por ahí hay charlas que surgían entre la familia misma que hablaban mucho de todo lo que estaba pasando. Así que creo que ahí también hay bastante riqueza. Bueno, Manu, muchas gracias por este tiempo. Sabemos que estás viajando por Brasil hace un año en bicicleta, así que organizar esta entrevista Así supongo es. que habrá tenido sus dificultades, pero bueno, esperemos que esta Rosa de Mayo también te lleve lugares, los lleve lugares porque es una película muy hermosa, así que muchas gracias y muy contentos de tenerla en el feedback. Bueno, muchísimas gracias, Sofi, y bueno, a todo el equipo de FIDO. Les mando un abrazo muy grande. Un beso.